¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas para JCG Discapacidad Nacional. Tengo el gusto de conversar hoy con una mujer muy comprometida en la accesibilidad comunicacional para las personas con discapacidad. Posee una licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Buenos Aires, con orientación en literatura argentina y latinoamericana. Realizó un curso en el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, en el año 2023. Durante el año 2021 al 2024 fue asesora técnica en la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDI, en la producción y adaptación de textos en lenguaje claro y lectura fácil, en el diseño creativo para la promoción de accesibilidad, en la coordinación de proyectos a nivel nacional. Es docente universitaria desde el año 2015 hasta la actualidad y forma parte del programa Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Buenos Aires hace 10 años. Un gusto recibir y conversar hoy con la señorita Eugenia Anapios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Mucho gusto y bueno, un gustazo estar acá. Bueno, nosotros muy contentos de recibirte y desde todo el equipo de JCG Discapacidad Nacional te damos una cordial bienvenida. Recién mencionaba acerca de tu situación desde el año 2021 al 2024 en la Agencia Nacional de Discapacidad. Quisiera empezar por preguntarte cuál es tu situación actual en relación a esa tarea, a esa labor, a ese trabajo que vos realizabas desde ese lugar. Y mira, para comenzar, puedo decirte eso, como bien dijiste, desde 2021, desde noviembre de 2021 hasta marzo de este año, yo formé parte del equipo técnico de la Dirección de Accesibilidad en la Agencia Nacional de Discapacidad. Actualmente hay una gestión, digamos, del gobierno de Milei. El director actual de la Agencia Nacional de Discapacidad es Diego Españolo, que es el abogado personal del presidente, y lo que ocurrió fue un gran vaciamiento en la ANDIS. Hubo más de 300 personas despedidas en total y ahora se espera que para junio haya una nueva camada de despedidos y despedidas. Entre estas personas hubo personas con discapacidad, hubo personas que estaban embarazadas y las despidieron en esa situación, y también tampoco se respetó el cupo trans, ¿no? Se llevaron por delante un montón de derechos. En particular en mi dirección, que era la Dirección de Accesibilidad, dependiente de la Dirección Nacional de Inclusión, fuimos 14 los compañeros despedidos y despedidas. De una forma realmente es inaudito, ¿no? El nivel de crueldad, hablamos de este gobierno en tantos diferentes aspectos de la vida social, pero acá no fue la excepción. Nosotros fuimos notificados vía mail, no hubo ninguna persona que dé la cara. ¿Y qué implica que la Dirección de Accesibilidad quede tan recortada a nivel recursos humanos? Implica que hay un montón de derechos y un montón de cosas y de acciones y de herramientas que hacían más fácil la vida de las personas con discapacidad en todo el país que dejan de hacerse, ¿no? Porque la Dirección de Accesibilidad se ocupaba de las diferentes dimensiones de la accesibilidad. Había quienes trabajábamos desde la accesibilidad comunicacional, por ejemplo, para citarte algunos de los trabajos que hemos hecho durante el tiempo que estuvimos allí, la Acción Nacional por el Voto Accesible para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad en el país. Tuvimos una línea de trabajo con los bancos a través del Banco Central para garantizar accesibilidad para las personas que utilicen el cajero, para cualquier persona que quiere solicitar una tarjeta de crédito, por ejemplo, si hay un usuario de lengua de señas, que se pueda comunicar en lengua de señas a través de una videollamada con el banco. Y así, una y tantas cosas, ¿no? Hay unos compañeros que trabajaron muy fuertemente en la línea de accesibilidad cultural, que por supuesto con la perspectiva que tiene este gobierno actual sabemos que no es una prioridad en absoluto para estas personas, sino es una prioridad en general la cultura. Imagínate vos la cultura y el acceso a la cultura de las personas con discapacidad pasa a ser el último orejón del tarro. Realmente no quiero repetir frases que he escuchado y que realmente lamento de que nuestro presidente, porque es de todos los argentinos,
haya dicho en distintas oportunidades en relación a las personas con discapacidad y también sobre las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Así que eso lo entiendo y sé que es lamentable lo que se está viviendo, pero también se están organizando, están haciendo algún reclamo más allá de una manifestación o una exteriorización, sino también desde el aspecto legal, se están organizando para eso. Las acciones que hicimos fueron en conjunto con el sindicato, se hizo una presentación conjunta de un pedido de reincorporación de unos cuantos compañeros. Eso hasta el día de hoy no ha tenido ningún impacto. Ninguno de los compañeros que fuimos despedidos fuimos reincorporados. Hubo muy contados casos de personas que eso, ya bordeaba los límites, no era ni siquiera una cuestión partidaria política, bordeaba los límites de lo humano, digamos. Personas que estaban embarazadas y de repente estás despedida, ¿no? Es muy, muy complicado de afrontar. Y esos fueron de los pocos casos que se logró la reincorporación. Pero después, en términos generales, no, y es una situación realmente angustiante, ¿no? Porque uno también está después buscando un nuevo trabajo y tiene que ver cómo se organiza, cómo se acomoda. Y qué sé yo, el acompañamiento sindical tuvo sus límites también. Hay otros organismos, me parece, que están como un poco mejor organizados y estaría bueno que se pueda hacer un poco más de fuerza para lograr la reincorporación. Lo que sucede es que hay un clima realmente muy, muy tenso hoy en la dirección de accesibilidad en particular y en la Agencia Nacional de Discapacidad en general. Está siendo muy complicado, todos los proyectos están parados, no se está haciendo absolutamente nada, y eso es la cara real de financiamiento en discapacidad, del ajuste en discapacidad, ¿no? Compañeros que están muy formados, que son cuadros técnicos especializados, que son los pocos que han quedado, porque la gran mayoría ha sido diezmada, como te decía, y que están yendo ahí a cumplir un horario, porque no hay ningún tipo de bajada de línea, ni ningún tipo de directiva por parte de la actual gestión. Sí, realmente una situación lamentable y ojalá, como vos decías, que puedan encontrar algún refuerzo o de alguna manera algún otro resorte posible para lograr alguna reincorporación más. Pero la situación es así y es lamentable y nos solidarizamos con todos los que han sido despedidos y con la situación actual aún de la Agencia Nacional de Discapacidad, por la función tan amplia que desarrollaba y a nivel nacional. Y sobre esta formación Mónica, agrego algo. Sí, con gusto. Agrego algo antes de cerrar este tema como de la situación actual de discapacidad, o seguramente después vamos a seguir profundizando. En el día de ayer y antes de ayer se realizó el COFEDIS, que es un encuentro federal de discapacidad con los representantes de las diferentes provincias del país. Por lo que pudimos saber, realmente fue lamentable, quedó como muy de manifiesto esta situación que, imagínate si no está sucediendo nada acá en Buenos Aires. Lo que sucede, la AMDIS lo que hacía era tener un rol muy importante como articulando con todas las provincias del país, porque, por supuesto, es un país federal, hay que pensarlo todo a nivel federal, plural, accesible, y tampoco y esto no nos sorprende, sinceramente, no hubo ningún tipo de herramienta de accesibilidad en el COFEDIS que se realizó. No solo quedó de manifiesto la inoperancia de esta nueva gestión, sino que además, por ejemplo, había un compañero ciego de una provincia, no sé cuál, pero que no tenía idea cuando hubo 3 horas de silencio de qué estaba pasando, porque nadie escribió, no se brindó ningún tipo de herramienta de accesibilidad. Sí, sin duda, una tremenda barrera que tal vez en otro momento hubiera estado superada, pero tranquilamente. Y exacto, sobre tu formación y tu experiencia profesional, por ejemplo, en relación a esta accesibilidad comunicacional o en cuanto a los textos accesibles en particular, ¿qué es lo que vos podés comentarnos y tal vez dar alguna ayuda, alguna herramienta más para aquellas personas con discapacidad que lo estén necesitando?
Y yo, bueno, hablo primero como en particular, en mi caso, cómo fui llegando a este campo de la accesibilidad y la discapacidad. Yo, como vos decías, tengo una formación en letras, estoy a punto de terminar una carrera en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí llegué al programa de discapacidad y accesibilidad de la facultad a través de una amiga con la que trabajamos. Yo trabajaba en aquel momento en la facultad en el área de prensa y como fue una confluencia de dos mundos, yo venía trabajando en comunicación, en muchos espacios de prensa, de comunicación, es algo que hace mucha gente de letras, ¿no? Como están muy cercanos esos dos mundos, y más allá, y también todos los que trabajamos con la escritura, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con textos accesibles. Tuve una formación con la Asociación Civil Lengua Franca en lectura fácil. La lectura fácil es una técnica que está orientada a cualquier persona que tenga comprometida de alguna forma la lectura, la comprensión lectora. Hace que un texto no solo sea más fácil de leer, más legible, más amena la lectura, sino también que sea más comprensible. Si aparece un concepto complejo, va a estar explicado. Las oraciones tienen una línea de corte de aproximadamente 60 caracteres. Uno, si ve un texto en lectura fácil, parece como una canción, un poema, ¿no? Imaginemos ese tipo de corte de línea. Y después tenemos otra pata de la accesibilidad, esta es relacionada más con el contenido, podemos hablar de lectura fácil, pero también de lenguaje claro. El lenguaje claro es mucho más fácil de implementar, lo puede hacer cualquier persona que desee comunicar algo y quiera hacerlo de manera accesible. Es básicamente decir las cosas de un modo sencillo. Eso es hablar en lenguaje claro. Evitar la voz pasiva, privilegiar oraciones que sean de formato sujeto, verbo, objeto. Pensemos cuántos campos, ¿no?, de nuestra vida están atravesados por textualidades que resultan sumamente complejas. Por ejemplo, quien tenga que hacer algún trámite en AFIP, de repente ahí se enfrenta a todas unas largas parrafadas que resultan incomprensibles. Entonces, pensemos si todo eso estuviese escrito en un lenguaje que resulte más accesible para la ciudadanía en general. Como suele ocurrir con las estrategias de accesibilidad, quizás están pensadas en un primer momento para algún colectivo en particular, pero terminan beneficiándonos a todos y todas. Claro, sobre esto que vos decís es lo que comúnmente conocemos como las jergas, ¿no? La jerga policial, la jerga médica, que usan determinada Exacto. terminología que al La común de la gente, si no está en el campo, en esa disciplina, le resulta totalmente desconocido. Así que esto es muy, muy interesante, muy útil. ¿Y cómo lo trabajaban a nivel nacional? O siempre tengo presente la educación y los grupos a lo mejor considerados, no, a lo mejor no, los grupos más vulnerables como ser los adultos mayores o también los niños. ¿Cómo lo enfocaban desde la Agencia Nacional de Discapacidad o el trabajo que vos desarrollabas para estos grupos? Y con todo lo que es las personas mayores, siempre hay como una interseccionalidad ahí, ¿no?, entre discapacidad y todo lo que tiene que ver con gerontología y en cómo, con qué barreras se van enfrentando las personas mayores, que muchas veces adquieren una discapacidad en el proceso de envejecimiento, eso puede pasar, pero también las alteraciones propias del envejecimiento en general. Hablábamos de esto de cuando una herramienta de accesibilidad está bien implementada, resulta de utilidad para mucha gente. Todo lo que tenía que ver con accesibilidad a los entornos, accesibilidad física. Había dos compañeros, arquitectos ellos, Ricardo Cava y Viviana De Luca, las quiero mencionar, que ellos trabajaban en la Dirección de Accesibilidad, actualmente también forman parte de la gran cantidad de despedidos, y ellos trabajaban toda esta línea que tenía que ver con los entornos, ¿no? Y ahí vos me preguntabas por personas mayores y por supuesto que se ven beneficiadas por ello. Pero no solo, porque pensemos que cada proyecto que se encaraba de la Dirección de Accesibilidad se trabajaba interdisciplinariamente. Ninguno iba a ser solamente la gente de textos accesibles y nada más. No, siempre implicaba, para poder llegar a un público más amplio, incluir diferentes herramientas de accesibilidad. Pongo de ejemplo el que te decía de la Acción Nacional por el Voto Accesible. Se elaboraron materiales en lenguaje claro, se elaboraron materiales en lectura fácil, se elaboraron materiales en pictogramas, que lo hicimos junto con un equipo que diseñó estos pictogramas, los testeó, lo mismo para los textos en lectura fácil.
Después también se trabajó con un formato que, eso me olvidé de mencionarlo anteriormente, que se llama texto plano, que capaz lo conoces. Eso es para las personas que utilizan software lector de pantalla. Garantizar que todo el texto pueda ser legible, que si hay una imagen esté descripta, ¿no? También todos los materiales resultaban accesibles en ese sentido. Después teníamos la elaboración de un montón de materiales creativos y lúdicos, que eso lo hacíamos como en conjunto y por supuesto con estrategias de accesibilidad. También se hicieron videos en lengua de señas para la comunidad sorda de todo el país. Eso implicó la intervención del equipo de accesibilidad audiovisual y del equipo de intérpretes de la agencia, de intérpretes de lengua de señas de la agencia, que actualmente lo mismo, está diezmado y supo ser el más grande de todo nuestro país, porque, bueno, había muchísima actividad simultánea y había que brindar accesibilidad para diferentes zonas del país. Viajábamos para todos lados, en aquel momento eso ya no ocurre. Todo se encaraba de forma interdisciplinar. Y yo creo que aquí hay numerosas similitudes entre que vos me planteas como personas con discapacidad, pero me hablabas también de niños y niñas, me hablabas de adultos mayores. Entonces, yo creo que, y en este contexto en particular, es muy importante como volver a poner eso de manifiesto y destacar eso. No se trata de ciudadanos en segunda, ni en el caso de los niños, ni en el caso de las personas mayores, ni en el caso de las personas con discapacidad, que muchas veces eso es lo que pasa. Tenemos ciudades, tenemos espacios, no solo como acá en la capital federal, pero nos vamos a cualquier parte del país, no, muchas veces no están diseñados los espacios para albergar a estas personas, para hacer que el recorrido vital sea posible. Sin duda el trabajo que desarrollaban, y así en forma grupal e interdisciplinar, como bien vos mencionabas, era sumamente importante. Es como que cuesta pensar en esta nueva realidad y podernos ubicar en estas necesidades que siguen estando presentes en estos grupos y que no va a haber quien pueda, al menos desde un lugar del Estado o desde a nivel nacional, poder lograr esos espacios accesibles o quitar las barreras y las vallas. Bueno, Eugenia, la verdad que muy interesante todo lo que nos comentás y lamentamos muchísimo la situación por la que están atravesando tantos compañeros y compañeras de la Agencia Nacional de Discapacidad, como de tantas reparticiones a nivel nacional que están pasando por el mismo cuadro, la misma situación. Quiero agradecerte en nombre de todo el equipo, de quienes hacemos JCG Discapacidad Nacional y en especial de nuestro director y productor, el señor Juan Carlos Gallarín, por este tiempo que nos regalás y convocarte para una próxima charla, un próximo encuentro y nos sigas contando acerca de este tema tan interesante, importante y necesario para las personas con discapacidad acerca de la accesibilidad comunicacional. Así que te despido hasta la próxima. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, también aprovecho a dejar acá, pueden consultar en Instagram, Trabajadores de Andes en Lucha, y ahí estamos compartiendo todo tipo de publicaciones y manteniéndolos muy al tanto de cuál es la situación actual y de la emergencia que se vive en materia de discapacidad en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias y será hasta la próxima entonces. Hasta luego.